Hola amigos, bienvenidos a su canal. Bolas, no apagues la luz. ¿Listos para este nuevo relato? Esta historia ocurrió en un estudio de radio. Es una historia muy perturbadora. Para que tenga precaución con los niños que pudieran estar presentes. Bueno, comenzamos. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño estudio de radio, mientras el reloj marcaba exactamente las 12 de la noche. En toda Colombia miles de personas encendían sus radios a esa hora, porque acababa de comenzar Historias de Medianoche, el programa más famoso de relatos paranormales del país, y también el más polémico. Su conductor era Wilson, un locutor reconocido por su voz grave y relajada, capaz de hacer que cualquier historia pareciera real. Durante años había escuchado de todo: apariciones, brujería, demonios, carreteras embrujadas, hospitales malditos y pactos extraños. Aunque la verdad era otra, muchas veces las historias eran falsas, inventadas, exageradas por el mismo equipo de producción para aumentar el rating. ¿Y funcionaba? La gente adoraba asustarse. Aquella madrugada no era diferente. Wilson estaba sentado frente al micrófono con una taza de café, mientras hablaba con esa voz tranquila que tanto reconocían los oyentes. Buenas noches, Colombia. Apaguen las luces, pónganse cómodos, porque esta noche tenemos historias que podrían quitarles el sueño. Las líneas telefónicas estaban llenas. Un productor le hacía señas desde el otro lado del cristal. ¿Otra llamada lista? Wilson sonrió. Vamos con otra historia. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Hubo silencio. Solo se escuchaba estática. Después, una respiración agitada, como si alguien estuviera escondido. Wilson frunció el ceño. Hola. La voz de un hombre respondió, temblorosa, nerviosa, casi quebrada. Wilson. Buenas noches. El locutor acomodó los audífonos. Sí, amigo, estás al aire. ¿Con quién tengo el gusto? Hubo unos segundos de silencio. Luego el hombre habló. Me llamo Gerardo. Se escuchaba aterrorizado, como si estuviera mirando algo mientras hablaba. Wilson intercambió una mirada divertida con los productores. Pensó que seguramente era otro bromista, tratando de sonar convincente. Adelante, Gerardo. Te escuchamos. La respiración del hombre seguía oyéndose, lenta, irregular. Entonces comenzó su historia, mientras que la lluvia afuera comenzó a intensificarse. Y sin darse cuenta, todos, en la cabina, empezaron a guardar silencio, porque había algo extraño en la voz de aquel hombre, algo incómodo, como si verdaderamente estuviera roto por dentro. Yo tenía 40 años cuando todo ocurrió. Para ser más exacto, hace 5 años. En ese tiempo yo era soltero, muy poco agraciado, poco sociable, nada atractivo por donde me vieran. Todos mis amigos ya estaban casados, algunos con hijos, otros hasta esperando otro bebé. Y yo era siempre el que llegaba solo. Había convivios donde me invitaban, y todos llegaban con sus parejas. Y yo solo sentado en una esquina, escuchando cómo hablaban de sus familias, mientras yo fingía sonreír. La lluvia se intensificaba, y un rayo tronó contra las ventanas del estudio. La atmósfera era perfecta para esta historia, y todos en el estudio se encontraban más que atentos. Continuó Gerardo con la voz quebrada. Mis padres acababan de fallecer, y mi casa se sentía vacía, horrible, silenciosa. Trataba de regresar lo más tarde posible, solo para llegar a dormir, porque no soportaba estar ahí dentro. Todas las noches le pedía a Dios una compañera, alguien que me quisiera, pero jamás llegó nadie. Entonces, la llamada comenzó a tener interferencia. Wilson movió los audífonos. ¿Sigues ahí, Gerardo? Sí. Aquí sigo. Y entonces, Andrea llegó al pueblo. Ella era hermosa, perfecta, joven, demasiado hermosa para un lugar tan pequeño. Tenía 26 años, y era amable conmigo, algo que era poco común para mí. Ella me saludaba, sonreía, y yo empecé a pensar en ella, día y noche. No podía dormir, no podía dejar de pensar en cómo sería despertar junto a ella. Yo sabía que una mujer así jamás miraría a alguien
como yo. La voz de Gerardo comenzó a llenarse de odio. Un trueno hizo vibrar el estudio. Wilson tomó café intentando mantener el ambiente relajado. ¿Y qué pasó después, Gerardo? Las luces del estudio parpadearon. Silencio. Después, una pequeña risa nerviosa. Gerardo continuó hablando. Y eso empezó a destruirme por dentro, lo cual me orilló a cometer el peor error de mi vida. Esa noche estaba tomando con unos amigos, demasiado tomado, y decidí caminar a mi casa porque no podía manejar. Eran como las 3 de la mañana. Las calles estaban vacías, y yo no dejaba de reclamarle a Dios. Le dije cosas horribles, y luego empecé a llamarlo a él. Tragó saliva Wilson. Todos en el estudio escuchaban atentos. ¿A quién comenzaste a llamar?, le preguntó a Gerardo. La respuesta tardó varios segundos. Solo se escuchaba la respiración agitada y temblorosa de Gerardo. Al diablo. Un silencio incómodo llenó la cabina. Incluso uno de los productores soltó una pequeña risa nerviosa. Pero Gerardo siguió. Le decía que le daba lo que quisiera, pero que me ayudara. Quería dinero. Quería ser atractivo. Quería tener a Andrea. Y no dejé de invocarlo todo el camino. Cuando llegué a mi casa, la puerta estaba abierta y completamente oscura por dentro. Pensé que habían entrado a robar. La verdad hubiera sido 1000 veces mejor eso. Me acerqué con precaución a la casa, ya que no sabía si aún se encontraba alguien allí. Entré a la sala, y ahí estaba, sentado en mi sillón. Era un hombre muy delgado, vestido como Catrín, y la luz de la luna, que entraba por la ventana, le pegaba en la cara. Tenía la mitad de el rostro quemada, y tenía una sonrisa aterradora dibujada en su rostro. La voz de Gerardo tembló horriblemente. Las luces del estudio volvieron a parpadear, mientras que Wilson y toda la producción se encontraban nerviosos y atentos, como nunca habían estado en este programa. Wilson intentó mantener la calma. ¿Y qué pasó? Gerardo respondió de inmediato, como si jamás hubiera olvidado aquella escena. Me habló, me dijo. He estado escuchándote, Gerardo. Aquí estoy. Dime qué deseas. ¿Quién eres?, le pregunté mientras estaba paralizado del miedo. Hubo un silencio de unos segundos. Él sonrió de una forma más antinatural. Tú sabes quién soy. En ese momento me armé de valor. Y le dije, yo quiero mucho dinero, ser atractivo y poder tener a Andrea como mi mujer. Su voz de Gerardo comenzó a quebrarse. Wilson se quedó helado, junto con todos los radioescuchas que estaban atentos a ese programa en vivo. Me dijo que todas las mujeres me verían sumamente atractivo. Tendría dinero, fortuna y lo más importante, tendrás a Andrea como tu mujer, pero con una condición: serle fiel a tu esposa. Me dijo que si la traicionaba, perdería todo. En ese momento yo le dije, ni que estuviera idiota para no cuidar a mi mujer. Y aún más, sabiendo que mi esposa sería Andrea, sería la envidia del pueblo. El diablo me interrumpió para decirme algo peor. Entonces, ¿no tendrás pendiente si te digo que si no cumples lo pactado, será mía tu alma? Y como castigo por no cumplir lo acordado, vivirás el resto de tu vida con la mujer que yo te asigne. Wilson sintió el corazón acelerarse. Agarró valor para preguntarle, ¿y aceptaste? La llamada quedó muda varios segundos. Después, Gerardo respondió, sí, acepto. La verdad acepté, porque supe que tendría todo lo que ahorita no tengo, y no tendría necesidad de buscar a nadie más, ya que con Andrea tendría todo, y por esa razón, no le preocupaba perder su alma. Lo que yo no sabía era que el diablo tenía un as bajo la manga. En ese momento, un rayo se escuchó en la cabina. La llamada se cortó al haber un apagón. Todos respiraban agitados. Wilson intentó reír para aparentar no estar asustado. En eso, las luces regresaron de golpe. Todos respiraron aliviados. La lluvia disminuyó y los rayos dejaron de caer. En cuestión de minutos, regresaron las cosas a la normalidad y volvieron a estar en vivo. Wilson creyó por un momento que se quedarían a medias con esa historia. Y cuando estaban a punto de buscar otro testimonio de un nuevo radioescucha, entró la llamada de Gerardo. Bueno, amigo Wilson, ¿me escucha? La voz de Gerardo regresó entre una
Fuerte interferencia. Se escuchaba más cansado, más nervioso, como si hubiera estado llorando durante el tiempo que se cortó la llamada. Sí, Gerardo, aquí seguimos contigo, respondió Wilson. La llamada se había cortado. Continúa. Hubo unos segundos de silencio. Después, Gerardo soltó un suspiro tembloroso. Bueno, los cambios comenzaron muy rápido. Mi cara comenzó a cambiar poco a poco. Mis facciones se hicieron más afiladas, mi mandíbula más marcada, mi piel mejoró, incluso mi voz cambió. No quedé irreconocible. Seguía siendo yo, pero era una mejor versión, una versión atractiva. Mi cuerpo también cambió. Bajé de peso, me veía más alto, más varonil. La lluvia golpeaba las ventanas del estudio mientras él seguía hablando. Todos estábamos atentos a lo que nos contaba Gerardo. Los mensajes y llamadas de los radioescuchas no dejaban de llegar. Estaban saturados las líneas telefónicas. Continuó Gerardo hablando. Y lo más extraño no fue eso. Fue mi personalidad. De pronto podía hablar con cualquiera, hacer amigos, bromear. La gente quería estar conmigo. Las mujeres me sonreían. Toda mi vida había sido invisible. Y de pronto, era el hombre que todos querían cerca. Una tarde caminaba por una calle y vi una agencia de pronósticos. Compré un billete de lotería por impulso y gané millones, Wilson. De un día para otro me convertí en el hombre más rico del pueblo entero y sus alrededores. Andrea comenzó a fijarse en mí y yo me enamoré como un idiota. Comenzó a recordar cada detalle, las salidas, las cenas, las conversaciones, la manera en que Andrea lo miraba. Todo pasó demasiado rápido. Nos hicimos novios. Y al mes, nos casamos. Compré una enorme hacienda. Era hermosa. Tenía jardines enormes, caballos, una terraza gigante. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente era feliz. Andrea quedó embarazada a los 2 meses. Íbamos a tener un bebé. Todo parecía perfecto. Salud, dinero y amor. ¿Qué más podía pedir? Pero el diablo tenía un as bajo la manga. Pero entonces comenzaron las tentaciones. El ambiente se volvió incómodo inmediatamente. Comencé a notar cómo me miraban las mujeres. Amigo Wilson, ¿usted se imagina lo que se siente pasar toda una vida siendo rechazado y de pronto convertirte en el hombre más deseado? Mujeres jóvenes, casadas, solteras, todas se me insinuaban y yo trataba de resistir. Pero el problema fue que Andrea tuvo complicaciones con el embarazo. Amenaza de aborto. Los médicos dijeron que no podíamos tener intimidad. Y yo, con el paso de las semanas, empecé a desesperarme. Una noche invité a unos amigos a la hacienda. Andrea estaba acostada, muy mal. Casi no podía levantarse. Uno de mis amigos acababa de divorciarse y llevó a su novia y a una amiga de ella. Era muy joven, tendría unos 20 años, muy hermosa, y parecía interesada en mí. Seguimos tomando y tomando, hasta que me dieron ganas de ir al baño. No me di cuenta que la muchacha me siguió. Entró al baño y comenzó a desnudarse. En ese momento, perdí el control. Todo pasó muy rápido. El alcohol, la emoción, el ego, y terminé teniendo intimidad con ella, ahí mismo. La voz de Gerardo se rompió por completo al empezar a contar eso. Y entonces, Andrea entró al baño. Ella apenas podía caminar. Se había levantado porque escuchó ruidos. Cuando me vio, se quedó paralizada. Nunca voy a olvidar su cara. Gerardo soltó un llanto ahogado. El dolor en sus ojos, la decepción. Andrea comenzó a gritarme. Y del coraje, cayó desmayada. Yo la cargué, corrí al coche, la llevé al hospital. Y ahí me dijeron que había perdido al bebé. Perdí a mi hijo. Perdí a Andrea. Gerardo comenzó a sollozar. Se escuchaban lágrimas cayendo del otro lado de la línea. Ella no quiso volver a verme jamás. Ahí empezó mi infierno. Caí en el alcohol. Después en las apuestas. Comencé a perder dinero. Propiedades, negocios, todo, ya no me importaba nada. Había perdido lo más valioso que era mi familia. Y mientras todo se destruía,
Yo empecé a recordar las palabras de ese demonio. Si la traicionas, lo perderás todo. Hasta que una noche regresé a mi antigua casa, la misma donde lo conocí, y cuando iba llegando, lo vi. Estaba parado junto a la entrada, el hombre del traje negro, el Catrín, la mitad de la cara quemada, sonriendo. Yo le grité: «Tú me tendiste una trampa». Le dije que ya no me importaba mi alma, porque había perdido todo. Y entonces desapareció. Pero eso no fue lo peor. Cuando entré a la casa, alguien ya me estaba esperando. Había una silueta al fondo de la sala. Parecía una mujer. Encendí la luz. Dios mío, no tenía quijada. Tenía una lengua enorme, larga, colgando. Sus ojos eran completamente blancos. El cabello negro, larguísimo, traía una bata negra, vieja, arrastrándose por el suelo. Las uñas largas, Dios, parecían podridas. Y entonces recordé el trato. Esa era la mujer asignada para pasar el resto de mi vida conmigo. Desde entonces, ella vive conmigo y me espera en la casa. La voz apenas podía sostenerla Gerardo. En la cabina, Wilson sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, y todos se encontraban en el estudio, paralizados de miedo. Imagínate a los radioescuchas en sus casas. No dudo que les haya tocado que prender las luces. Gerardo continuó hablando al borde del llanto. Intenté quedarme en un hotel, y ella fue por mí. Me rasguñó, me gritó, me golpeó, y entendí que no podía escapar. Cuando estoy con mis amigos y se hace tarde, ella aparece. Solo yo puedo verla. Y cuando veo al demonio cerca, sé que debo irme. Esa cosa me obliga a tener intimidad con ella. Es la única mujer que puedo tocar. La llamada comenzó a escucharse rara, como si alguien respirara junto al teléfono. Si escuchan risas o gritos, es porque está aquí conmigo. Todos en la cabina estaban aterrados. Continuó hablando Gerardo con voz temblorosa. Si hablo con otra mujer, ella me castiga. No me deja dormir. Se acuesta a mi lado, me respira en la oreja, o me toca con esa lengua. No tiene piernas, Wilson, solo torso, brazos, cabeza y sus partes íntimas. Estoy aterrado, amigo. Ayúdeme, por favor. Estoy arrepentido. Ya no quiero vivir así. Gerardo lloraba desconsoladamente. La llamada quedó en silencio unos segundos. Solo los sollozos se escuchaban. Y entonces Wilson finalmente entendió algo horrible. Aquello no era una broma, no era una historia inventada. Era un hombre destruido y condenado. Wilson tragó saliva y trató de mantener la calma. Gerardo, voy a ayudarte. Voy a conseguir un sacerdote, alguien que pueda ir a verte. Gracias. Gracias, amigo Wilson. Y entonces, la llamada terminó. Días después, Wilson logró contactar a un sacerdote dispuesto a visitar a Gerardo. Pero ya era demasiado tarde, porque aquella misma semana, Gerardo apareció muerto en su cama. Los policías dijeron que no había señales de violencia, pero hubo algo que jamás pudieron explicar. Cuando encontraron el cuerpo, sus ojos estaban completamente blancos, y tenía una sonrisa aterradora, deformándole el rostro, como si hubiera visto algo imposible de describir antes de morir. Y desde aquella noche, Wilson nunca volvió a tomar una llamada paranormal como un simple juego. Si les gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a tu canal, Bolas. No apagues la luz, para seguir generando contenido de tu agrado. También, no olvides seguirme en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo relato.